Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso un invitado muy especial que nos honra y nos distingue, el buen amigo César Dargan, quien es vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y con él vamos a hablar de muchos temas importantes en este rumbo de la mañana. Buenos días, César. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Elvin, y buenos días a todo el equipo del Rumbo de la Mañana. Decía que es primera vez que me toca con usted en cabina, así que muy contento de estar esta mañana aquí. Bueno, gracias. Bueno, César, vamos a iniciar porque para aprovechar el tiempo, muchas cosas importantes que conversar. La economía, César. La economía hoy en día siempre ha sido una de las principales problemáticas de los ciudadanos, de los países, pero hoy, con un mundo en problemas por la pandemia, ahora el conflicto en Ucrania, todo se ha complicado para todos los sectores productivos y evidentemente ustedes como empresarios no escapan a eso. A veces los industriales y ustedes son de los más afectados porque tienen que servir y producir bienes con commodities caros, mantener precios. O sea, hay un escenario sumamente difícil. ¿Cómo evalúan ustedes como CONEP, César, las medidas que ha estado tomando el gobierno? ¿Las ven oportunas? ¿Las ven adecuadas? ¿O entiendes que hay algunas cosas que todavía pueden hacerse para mitigar el efecto que tenemos en la economía el día de hoy? Mira, en primer lugar, hoy es 5 de abril y yo quisiera empezar por felicitar a todos los periodistas, a los de profesión y a los de oficio y a los que como ustedes con mucha responsabilidad pues asumen comunicar con veracidad y apego crítico y ético en su labor. Gracias. Hablando un poquito del momento actual, y mentiría si digo lo contrario, es un momento de mucha incertidumbre. Definitivamente hay factores externos que son los que actualmente trazan la agenda, arrastrados de muchas situaciones previas, lo que estamos viviendo ahora como consecuencia de un conflicto bélico en Europa del Este es uno de los componentes, pero a veces nos olvidamos que nosotros venimos de prácticamente 3 años en el medio de una pandemia. En el caso de la República Dominicana, con anterioridad a la pandemia, una crisis de imagen que afectó el turismo de nuestro país. En adición, nosotros también a veces olvidamos que en el medio de la pandemia tuvimos inestabilidad política. Aquí se suspendieron 2 elecciones en el año 2020. Entonces, todos esos elementos en la coctelera generan un ambiente de incertidumbre. Ahora bien, nosotros tenemos que ser optimistas. El desempeño que ha tenido la República Dominicana, aún frente a estas adversidades, es envidiable. Nosotros en este periodo hemos podido mantener precisamente estabilidad política, crecimiento económico sostenible y en adición paz social. Yo creo que esos elementos son los fundamentales para cómo nosotros vemos el futuro, porque el resto de los elementos nosotros no los controlamos y efectivamente somos un país que no solamente no produce petróleo, sino que importa y consume en altas cantidades. Cualquier fluctuación del precio de los combustibles en los mercados internacionales tiene un impacto en la República Dominicana. Somos un país que si bien tiene un sector productivo que fue capaz de que aquí no hubiese desabastecimiento durante la pandemia, no menos cierto es que muchos de los insumos en la cadena de producción vienen del exterior. Entonces, cuando se afectan los tiempos, cuando se afectan los precios, eso tiene un impacto directo aquí en la República Dominicana. Por eso es fundamental también que se produzcan los diálogos constantes entre el gobierno y los diferentes sectores. No solamente el sector privado y los sectores productivos, sino con toda la sociedad. Porque la única forma de poder vadear estas olas, poder vadear esta crisis es precisamente anteponiendo los intereses nacionales. Y yo creo que el ambiente actual eso es lo que está generando. No solamente gobierno, sociedad, sino inclusive con los partidos políticos fundamentales en este sistema. No siempre estaremos de acuerdo, pero si al menos podemos identificar esos puntos de interés común, podemos estar optimistas. César, bueno, cambiando de tema, el pasado mes, un día despertamos con que las cuentas de capitalización individual de los dominicanos, de los fondos de las AFP, pues tenían una baja, un descuento, y bueno, por la presión mediática, salieron a decir que el tema del dólar, la tasa del dólar había hecho que bajara. Entonces, ¿cuál es la posición del CONEP? ¿Qué dice el CONEP ante esta situación? Y ahí mismo que dice también sobre el tema de la ley 8701 y su derogación, que es lo que la gente está pidiendo, la eliminación y entonces hacer una nueva ley.
Daniela, yo pensé que tú me ibas a dejar llegar con más calma. No, porque es importante. César, Segundo turno al bate. Le dicen el látigo de seda, le dicen. El látigo de seda le dicen. No, mira, La posición de PRD en ese sentido, porque la población está muy pendiente de ese tema. Con mucho gusto, y de hecho he tenido la oportunidad de conversar este tema con ustedes previamente. Nosotros estamos no solamente ante una situación coyuntural como lo que ocurrió el mes pasado, sino que estamos frente a una eventual reforma del sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Nosotros de hecho estamos participando, entiendo que con mucha responsabilidad, en la mesa de diálogo que ha convocado el presidente de la República en el Consejo Económico y Social, que tuvo su última reunión el viernes pasado y que en las próximas semanas seguirá conociendo las propuestas de los diferentes sectores. Nuestro planteamiento ha sido el mismo durante el tiempo y quiero ser coherente. Nosotros decimos que tenemos un sistema de seguridad social que nace en la República Dominicana en el año 2001, entra en vigencia de manera paulatina con los años para pensiones y para salud. Hemos venido construyendo un camino, sin embargo, también aprendiendo de dónde hay debilidades que se pueden fortalecer. Ahora bien, el primer planteamiento es no destruir el sistema, sino más bien cuáles son aquellas cosas que no funcionan del sistema y nosotros podemos abordar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tomamos como referencia el año 2001, la entrada en vigencia de la ley y sus respectivos efectos, lo que teníamos en salud, por ejemplo, en cobertura, que era alrededor de un 20% de la población en condiciones muy precarias y con costos mucho más altos, y vemos ahora que sobre un 90% de la población en la combinación del régimen subsidiado y el régimen contributivo ya tiene nivel de cobertura, que la red de prestadores ha crecido, que quedan tareas pendientes sin modificar la ley, como la entrada en vigencia, por ejemplo, de la atención primaria y muchas otras cosas que incluyen posiblemente una supervisión más directa de los propios actores del sistema e inclusive mayor información y transparencia de qué es lo que ocurre. Por eso decimos que en el tema de salud, los ajustes podemos discutirlos sin destruir lo que hemos venido construyendo. Interesante, César. Decía hace un momentico que tuvimos un 2020 con muchas adversidades, situaciones políticas como la que destacabas, situación de salubridad, ya la hemos ido superando, pero valoraba que tenemos estabilidad económica, crecimiento económico, estabilidad política y paz social. Para continuar buscando la forma, el presidente de la República ha enviado al Congreso una iniciativa de ley mediante la cual procura ponérsela suave a los importadores con 67 productos. ¿Con cuáles ojos ve el CONEP ese tipo de iniciativas? Ayer se ha dado una noticia que creo que trae algo de tranquilidad, en el sentido de que desde el inicio de esta crisis nosotros hemos estado trabajando con las autoridades presentes y pasadas en buscar cómo aliviar el efecto que esto está teniendo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y habían dos principios fundamentales, uno de ellos que cualquier apoyo o subsidio tuviese ese carácter coyuntural y focalizado en los sectores más afectados, y en segundo lugar, que una medida no fuese en detrimento de otra, en el sentido de proteger y dentro de lo posible apoyar a los sectores productivos. Yo creo que el punto intermedio, la intención inicial del proyecto es una intención positiva, desde el punto de vista de buscar medidas que puedan alivianar esta carga. Sin embargo, los ajustes que se puedan introducir, y parte de eso es lo que se ha hecho ayer, lo que procuran es generar equilibrio. Equilibrio de que algún criterio exista, algún filtro exista para poder determinar en qué momento, cuánto, cómo se producen esas importaciones. Nosotros actualmente, si esa ley no pasa, la República Dominicana tiene al día de hoy 6 acuerdos comerciales con 49 países. Esos 49 países prácticamente representan sobre el 80% de nuestro comercio internacional. La República Dominicana es un país abierto al mundo. Esta medida adicional otorga esas preferencias con carácter unilateral a determinados mercados que son los que proveen esos productos. Entonces, siempre y cuando lo que prime sea el equilibrio de poder traer un alivio a los sectores más afectados con estas fluctuaciones de precios, sin ir en detrimento de los sectores productivos, estamos entonces frente a medidas acertadas. César, mira, César, la historia dominicana ha ido oxigenando constantemente, yo pienso, el pesimismo dominicano del que hablaba José Ramón López. O sea, tú analizas la historia y tú dices, oye, pero seguimos inmersos en lo mismo que pasó la noche del 27 de febrero. La gente es pesimista por eso cuando analiza la historia. Las políticas públicas parten de 3 principios.
o de una necesidad colectiva, ¿verdad? O de un interés o gestión de un segmento particular, entiéndase un sector, o de la visión de desarrollo particular de un gobernante, puede ser. Esas tres medidas. Tú hablabas ahora mismo de no desbaratar el sistema que ya tenemos. Ahora, cuando la gente hace un ejercicio de retrospectiva y piensa en lo que ha pasado con el seguro social, los mismos problemas que viene dando esa ley hace 17 años, tú puedes hacer un sondeo hoy en el país entero y el pueblo no quiere saber nada absolutamente de esa ley. El poder político tiene un poder delegado, o sea, la soberanía es del pueblo y de ahí que emana el poder. ¿Qué hacer entonces ante esa realidad? Tú dices, bueno, los sectores que están ahí quieren mantener el sistema, hay debilidades, pero el dueño del dinero y el dueño de la legitimidad y de la soberanía no quiere saber nada de ese proceso. ¿Qué podemos hacer ante esa realidad? Mira, la profundidad de tus análisis siempre me llama la atención, Gracias. porque quizás no es solamente tomar un tema en función de la coyuntura, sino verlo en su evolución histórica. Definitivamente existe un malestar general en la población, existe prácticamente una frustración en torno a cuál es el sistema en el que nosotros ahora mismo coexistimos. Sin embargo, por eso yo quiero resaltar cuáles son las bondades, cuáles son los aportes, cuáles son los avances que hemos tenido previo a entrar en la discusión profunda de qué es lo que debe ajustarse. Yo hace un momentico me referí específicamente al tema de salud, pero la seguridad social como tal cubre el tema de pensiones, cubre el tema de seguridad, de riesgos laborales y en adición tiene una gobernanza y estos 4 aspectos tienen mucho espacio de mejora. Ahora bien, veamos el tema de pensiones. Al día de hoy, el patrimonio acumulado de los fondos de pensiones supera 750,000 millones de pesos. Es mucho dinero, efectivamente es mucho dinero y más en momentos de crisis e inestabilidad como lo que nosotros hemos estado viviendo. Por eso la expectativa, por ejemplo, de un retiro anticipado de los fondos o de dónde está mi dinero o cuando tú me des mi dinero ya yo no lo necesito porque mi problema es ahora y ahora es que yo tengo que resolver. Debemos verlo un poquito con la cabeza fría. ¿Cómo se ha construido ese fondo en el tiempo? Una parte de esos aportes han venido de los trabajadores, otra parte ha venido de los empleadores y otra parte ha sido la rentabilidad que el propio fondo ha podido generar. Si nosotros vemos eso, el año pasado, en el año 2021, el 70% del crecimiento del fondo fue en función de la rentabilidad, de cómo los recursos no permanecen estáticos y tú puedes generar algún tipo de interés. Ahí mismo quiero hacerte una pregunta, porque tú hablas de la rentabilidad, pero la ley establece, por ejemplo, que usted tiene que decirle a la persona que tiene sus fondos de pensiones dónde está invertido su dinero. Eso no se cumple en la República Dominicana. En el tema de por ejemplo, salud, tú tienes un seguro, cobertura, 9,000 pesos, 8,000 pesos, se te gastan 2 medicamentos y ya, se acabó. O sea, tú vas a una clínica, tú tienes que pagar un anticipo porque te dicen que no cubre. Entonces, son un sinnúmero de cosas. Yo soy de las que dice que la ley de seguridad social, eso hay que quitarlo. Hay que rehacerlo completamente porque son beneficios solamente, y es mi percepción, para aquellas personas que manejan, las administradoras, que son las que manejan. Tú te pones a ver la rentabilidad de las administradoras, tú sabes perfectamente que son 3 veces, 4 veces mayor que lo que percibe la persona que está administrando, la persona que es propietaria del dinero. Pero si yo voy al banco, me van a prestar con mi propio dinero. O sea, son un sinnúmero de cosas que uno se pone a pensar. Eduarda, yo respeto tu criterio, aunque lo comparto solamente parcialmente. Y digo esto porque toda la preocupación que tú tienes, y por eso hace un momentico me refería no solamente a una preocupación, ya esto se ha convertido en una frustración de la gran mayoría de los dominicanos cuando ven lo que hay ahí por delante. Pero todas estas preocupaciones tienen que ver con eso que ya tenemos. Si nosotros no tuviésemos lo que ya tenemos, posiblemente esta discusión estaría completamente fuera de tiempo. Si en el fondo de pensiones, que era por donde iba hace un momentico, no tuviésemos el patrimonio acumulado al día de hoy, de la forma en que se ha hecho, ni siquiera estuviéramos discutiendo que si se retira o no se retira, para qué se utiliza. En el caso de salud, si nosotros pensamos que es un principio constitucional, es un derecho fundamental del individuo, es una aspiración colectiva de otorgar salud universal a todos, sin embargo, también tengamos en cuenta cuál es la sostenibilidad del sistema. O sea, todo eso aspiracional que nosotros queremos otorgar, de dónde vienen los recursos, en qué momento y bajo qué forma.
Tú tienes completamente razón y por eso digo que parcialmente compartía tu criterio. Tú tienes razón en que a este sistema le falta información, a este sistema posiblemente le falta regulación y que se difunda la información y que todos estemos conscientes de qué es lo que nosotros tenemos, porque lejos de destruirlo, lo que tenemos es que mejorarlo. Lejos de nosotros pensar destruir completamente, por ejemplo, el sistema de pensiones, nosotros tenemos que pensar en cómo el trabajador al final de su vida útil puede recibir más y mejores pensiones, cómo la salud puede tener mayor cobertura y cómo puede ser más efectiva esa cobertura. Esa es la discusión que tenemos que tener. Ahora, si la discusión la tenemos destruyendo lo que ya tenemos, entonces ahí no llegaremos a ningún lugar. Víctor. César, el gobierno, para irnos a otro ángulo, el gobierno de la República Dominicana ha convocado al Consejo Económico y Social con distintos temas. Muchos. Uno de estos, bueno, tanto que a veces uno no sabe cuál es realmente el prioritario, pero políticamente el gobierno ha centrado toda la atención en lo que tiene que ver con la reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público, como ellos enarbolan. Ahora, los partidos de oposición han dicho que no, que se han retirado de esa mesa. Y el Congreso Nacional está compuesto por partidos políticos. Pero el gobierno, inclusive ayer y antes de ayer, enfatizan que continuarán con ese proceso de reforma a la Constitución. ¿Con cuál partido? Me pregunto yo. ¿Con cuáles legisladores? Estaremos de nuevo invadiendo la potestad del Congreso Nacional. Estaremos entonces transitando hacia otro elemento de inestabilidad hacia el Estado de Derecho, como esta prácticamente imposición práctica de la tasa cero con las exportaciones de determinados productos producidos en República Dominicana. Mira, Víctor, hace un momentico cuando respondía a Manuel decía que me gusta, me inclino y prefiero ver estos temas desde no solamente desde la coyuntura, sino con los antecedentes que tenemos. En la historia republicana de nuestro país, las constituciones que más han aportado a nuestro desarrollo institucional han sido aquellas que se han generado en un ambiente de consenso, de concertación, con la orientación de todas las fuerzas vivas de la nación. De hecho, la constitución actual, que tiene espacio de mejora y siempre lo tendrá, es una constitución mucho más progresista, mucho más avanzada, mucho más amplia y garante de derechos que las constituciones anteriores que fueron generadas a través de crisis electorales o de confrontaciones políticas o de coyunturas de inestabilidad muy marcadas. En este sentido, hay una propuesta, yo creo que frontal por parte del gobierno del presidente Luis Abinader, que desde el día 1 ha dejado claro que quisiera una reforma constitucional y ha delineado cuáles son esos aspectos. Ahora bien, para que esa reforma pueda ser efectiva, esa concertación entre los diferentes actores es fundamental, sobre todo la concertación política. Las mesas convocadas en el Consejo Económico y Social, desde el principio hemos dicho, mira, esto es ambicioso lo que se ha hecho. Originalmente eran 12, 13 mesas, ya va por 16. Es mucho al mismo tiempo lo que estamos haciendo. Importante todos los temas, porque si lo vemos individualmente, no nos pondremos de acuerdo en cuál primero y cuál después. Pero en esa mesa en particular creo que hace falta mayor nivel de diálogo y concertación entre los propios partidos políticos. Y te lo digo porque soy uno de los que participa en representación del sector empresarial y tanto el sector empresarial, el sector social, el sector laboral participarán en la discusión y harán propuestas. Pero al final del día, si entre los partidos políticos no son capaces de llegar a algunos acuerdos mínimos, esas propuestas quedarán ahí. Hay muchos otros temas que se están viendo en esa mesa, de leyes y reglamentaciones complementarias, pero ese en particular creo que lo que hace falta es mayor diálogo y acuerdo entre los partidos políticos, César, porque si no se imposibilitaría en el Congreso. Hay algo, César, que yo siempre que tengo la oportunidad de conversar con personas como tú, me gusta preguntarle. No sé si te lo he preguntado antes, pero es importantísimo ver esto. Tú hablas mucho de los antecedentes y cuando nos vamos al tema de la clase política dominicana, que evidentemente se mantiene, al igual que la sociedad, una evolución o involución constante, como queramos describirlo, hay una carencia de liderazgo real en los partidos políticos, hay un descrédito que ha ido ganando cuerpo ante la legitimidad del pueblo, que eso es peligrosísimo, porque cada vez vemos más los niveles de abstención cada elección tras elección.
Entonces, ustedes como CONEP tienen que sentarse con todos los partidos, tienen que jugar a veces hasta un rol de mediador en ocasiones, pero al final ustedes tienen una vocación empresarial privada que no tiene nada que ver con política. Sin embargo, por la responsabilidad que tienen en la sociedad, es fundamental que ustedes acompañen a los partidos a fortalecerse, César. Entonces, ¿cómo ve el CONEP hoy? No en el 2020, no en el 2016. Hoy, el sistema de partidos políticos, o sea, ustedes, ¿qué hablan, qué conversan? ¿Les preocupa? ¿Entienden que está yendo por buen camino? O sea, porque eso debe ser un tema de agenda entre ustedes, evidentemente. Mira, yo creo que comete un error aquel que piensa que algún tema de los temas que afectan directamente la vida de un ciudadano no tiene que ver con política. Todo tiene que ver con política. Cuando nosotros hablamos de ese desempeño económico que ha tenido la República Dominicana, si no hubiese sido en un ambiente de estabilidad política, esto no hubiese ocurrido. Si nosotros ahora hacemos una foto rápida de nuestro hemisferio y vemos desde México hasta Chile, lo que hemos visto son cambios abruptos en la mayoría en todos los países. Realmente ahora mismo no hay una excepción, y que se conjugan los tres factores de los que he venido hablando. Solamente en la República Dominicana, y lo puedo decir con autoridad, gozamos del ambiente que aquí tenemos. Por eso al final del día todo cae en el tema político. Ahora bien, yo creo que desde el sector empresarial en la República Dominicana hay una conciencia muy clara de los roles de los diferentes actores en la sociedad. No hay una aspiración del empresario de hacer lo que le corresponde al político o sustituir el rol que debe jugar el gobierno. Y creo que también hay una idea muy clara de qué es lo que le corresponde hacer para producir, generar empleo y al final del día distribuir de una manera más equitativa el bienestar. Entonces, yo creo que lo que ocurre en este momento es una transición entre un liderazgo tradicional que en el caso de la República Dominicana se fue desfasando en el tiempo y quizás no ha despertado y reconocido que no solamente el mundo cambió, sino que nuestro país ha cambiado igual o más que ese mundo. Que nuestra población hoy es una población mucho más joven, mucho más conectada, mucho más informada, que las aspiraciones que se tienen al día de hoy, las oportunidades que se generan en el mercado laboral, que los retos que vemos en el escenario internacional son los temas de interés, que hay una necesidad de discutir, de dar la cara, de ser coherente y transparente en lo que se está haciendo. Entonces, los partidos están llamados a producir las reformas internas que le permitan ser pues más conectados con la sociedad, que le permitan ser más actualizados con los temas que estamos viendo, pero los partidos son fundamentales para que este sistema que nosotros tenemos al día de hoy pueda continuar. Por eso el apoyo que se le pueda dar al fortalecimiento de los partidos, de su rol en el Congreso, del rol del Ejecutivo, debe dársele. Nosotros, por ejemplo, en estas discusiones hemos abordado temas como el financiamiento y tú dirás, bueno, pero que sean los empresarios que estén hablando de topes o de controles al financiamiento puede parecer contradictorio, pero no es así. Lo que queremos es un sistema político más fuerte. César, Víctor te preguntaba hace unos minutos sobre el tema de las diferentes reformas que se están conociendo. He visto en los últimos días al vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, insistir con el tema de la reforma a la Constitución. Y cito un titular que trae un diario en el día de hoy. El gobierno reformaría la Carta Magna con o sin los partidos, dice el vocero de la presidencia. Y llama ahí mismo rebeldes e infantiles a los partidos de oposición. ¿Qué opinión le merece a ti como vocero de los empresarios del CONEP esta postura del vocero del gobierno, o sea, imponer una reforma a la Constitución? Y él lo anda diciendo así sin partido, sobre todo, o sea, eso es delicadísimo. Mira, Daniel, como el CONEP no es un partido político, no me siento aludido y creo que son los partidos políticos los que tienen que responder eso. Bueno, pero los empresarios influyen mucho en quienes llegan ahí a dirigir una nación, o sea, que es importante la opinión del CONEP. Pero por eso lo que se ha hecho desde el sector empresarial, y si bien el CONEP agrupa o coordina, hay múltiples sectores, asociaciones, empresas directamente participando. Nosotros lo que hemos hecho es con responsabilidad acudir a los espacios de diálogo, activamente, llevar propuestas, fomentar que puedan darse las discusiones. Nosotros estamos presentes.
Ahora bien, los partidos políticos, todos, el gobierno y la oposición, deben definir una agenda política. No, ya el gobierno definió y dijo que si los partidos va como sea. Eso no es así. César. Estamos en el consenso. La última. César, mira, quisiera preguntarte lo siguiente. Vuelvo otra vez al tema histórico. Tú sabes que el comunismo ortodoxo le vendió a mucha gente y hasta lo frustró de la desaparición de los oligarcas, ¿verdad? De los empresarios, los ricos. Mucha gente metió eso en la cabeza. Algunos más moderados, más socialdemócratas, hablan de equilibrio. Yo creo en la generación de capitales con compromiso social. Yo creo en eso, en ese equilibrio. Ahora, los últimos gobiernos que hemos tenido, evidentemente y abiertamente neoliberal, pero a ultranza. Entonces, ahora hay una nueva palabrita. Antes tú decías, ponía ahí en Google Play, APP, y era una aplicación. Ahora tú pones APP y es un contrato lo que va por ahí con este gobierno. O sea, eso ha generado que la gente vaya creando una animadversión hacia los sectores empresariales, que no debe ser porque generan riqueza y generan empleos. ¿Ustedes están conscientes de esa realidad y cómo eso le ha ido generando un pasivo al sector empresarial que desde su rol lo que hace es aportar a la sociedad? ¿Ustedes están conscientes de eso? Mira, Manuel, hay un primer reconocimiento que tenemos que hacer, que es cuál es esa composición del tejido empresarial. Muchas veces cuando hablamos del empresario nos imaginamos la gran industria, nos imaginamos el saco y la corbata, nos imaginamos los grandes negocios. Si nosotros entramos ahora a la página de la Tesorería de la Seguridad Social, nos damos cuenta que en la República Dominicana el 85% de las empresas tiene menos de 15 trabajadores. Así es. Y que el 95% tiene menos de 50 trabajadores. El tejido empresarial nuestro es de micro, pequeñas y medianas empresas. Y esos son empresarios. Claro. Son empresarios porque generan empleo, son empresarios porque emprenden, porque pagan sus impuestos. Son tan empresarios como el del banco o el de la gran industria. Pero hay otro componente interesante, que es que el 57% de nuestra economía, según dice el Banco Central, está en la informalidad. Y esos son los que no pueden cumplir con muchos de los procesos, de los costos que conlleva precisamente la formalidad. Entonces te digo esos dos antecedentes para que entendamos que la visión empresarial es bastante amplia. Por otra parte, y efectivamente se ha querido quizás criticar o hasta satanizar el modelo de alianza público-privada, y es un modelo, en primer lugar, que no es creación dominicana, no es creación nuestra aquí en nuestro país. Por otra parte, que lo que procura es que ante la escasez de recursos, hace un momentico hablábamos de salud, así pudimos haber hablado de educación, o más aún de infraestructura y obras públicas, los recursos son limitados, y más en momentos como lo que estamos viviendo. Y lo que se procura es, a través de procesos que deben ser abiertos, transparentes y competitivos, que utilizando capital privado se puedan desarrollar obras, proveer los servicios que realmente necesita la comunidad, y que nunca el Estado deje cumplir el rol que le corresponde y mucho menos ceder permanentemente la propiedad. Entonces, ante esa creatividad de que se puedan existir estas estructuras, siempre y cuando se hagan, como dije, de manera transparente, competitiva y abierta, pues no debemos criticarlo. Mucho más aún debemos ser quizás garantes de que se cumplan con las leyes que nosotros tenemos, porque al final del día en República Dominicana no es un problema de que faltan leyes, muchas veces es de que las conozcamos y hagamos que se cumplan. La última, César. César, desde la década de los 80 tenemos un modelo tributario, un sistema económico que en términos estadísticos lo que ha generado es desigualdad social. Un modelo que ha sido probado que es posible generar riquezas, pero a la vez hay un ensanchamiento muy alto en términos de la desigualdad social en el modelo económico dominicano. Desde el sector empresarial, ¿cómo se dimensiona esto como una problemática para la estabilidad en el crecimiento y desarrollo de la nación? La desigualdad social. ¿Y qué tanto se entiende? Porque desde el imaginario hacia afuera del entorno empresarial se entiende que sería el primer eslabón de resistencia a modificar el modelo económico actual, como por ejemplo no hemos podido ni siquiera implementar la mayoría de los pactos que establece la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La respuesta directa es sí. Existe conciencia de que en República Dominicana tenemos grandes brechas sociales. Nos lleva a muchas otras preguntas y reflexiones. Una de ellas es cambiar o modificar el modelo, el sistema. Cuando nosotros vemos nuestro modelo de desarrollo económico, no ha sido un modelo tan malo. Si ponemos a ver cuál ha sido el desempeño que hemos tenido como país,
Cuando vemos el modelo de desarrollo social que tenemos, vemos que quizás las velocidades no han ido acorde a las velocidades del crecimiento económico. Entonces, yo creo que el primer paso para poder abordar y resolver un problema es reconocerlo, y las brechas sociales en la República Dominicana, si bien es cierto que no son las de finales del siglo pasado, no menos cierto es que todavía tenemos mucho espacio de mejora. Es por eso que creo que cada vez somos testigos de mayor responsabilidad por parte de las empresas, por mayor compromiso, no solamente con que le vaya bien en su negocio, sino también que eso pueda permear la comunidad, que sus colaboradores tengan mejores condiciones de trabajo y que al final del día todos nos veamos beneficiados. Bueno, gracias a César Dalgán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, por estar con nosotros. Un honor y un privilegio siempre conversar contigo. Gracias a ustedes y siempre a la orden. Que vuelva. Rumbo